abastecimiento y las estrategias urgentes de renovación de la infraestructura hidráulica. Para presentar a nuestros panelistas, invito al frente al doctor Ismael Aguilar, profesor de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno Tecnológico de Monterrey. Adelante, doctor. Y también invito al frente a Ramón Aguirre Díaz, consultor y director general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Bienvenido. Felipe Arreguín Cortés. Un aplauso. Felipe Arreguín Cortés, del Instituto de Ingeniería de la UNAM y exdirector general del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, así como exdirector general técnico de la CONAGUA, y a Florentino Ayala, consultor y exdirector de operación de servicios de agua y drenaje de Monterrey. Es un inmenso honor compartir esta sesión con esas personalidades que no necesitan presentación, en realidad. Así como expresé la mañana de enorme característica y referencia de tener a las tres metrópolis juntas, como vieron aquí, que no es común, no tampoco es común tener la experiencia que tenemos estar mañana con estos distinguidos ingenieros. Me voy a permitir presentar muy brevemente lo más ejecutivo de sus semblanzas, una semblanza muy extensa, producto de muchos años de trabajo y de compromiso. Quizás os puedo decir, Poetry Record, cuando hay tantos escándalos afuera de gente que va al sector público y una clase política, es muy refrescante, y aquí tenemos algunos, muy refrescante que tengamos en este foro gente comprometida con este país y que lo único que ha hecho es aportarle a nuestra nación con su trabajo y su compromiso dedicado a varias décadas. El ingeniero Ramón Aguirre Díaz es egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Tiene una trayectoria de más de 40 años en el sector del saneamiento. Ha participado en proyectos de agua potable y saneamiento en más de 20 ciudades de la República Mexicana. Del 92 al 98 fue director general de la Comisión Estatal de Agua del Estado de Veracruz y durante 12 años fue director general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, mejor conocido como SACMEX. El ingeniero Aguirre ha recibido varias distinciones, entre ellas la presea George Warren Fuller, que le otorgó la Asociación Americana de Agua, el premio Miguel Auquijo del Colegio de Ingenieros Civiles, la distinción como una de las 50 personalidades que mueven a México de acuerdo con el grupo Expansión, y durante 2 periodos, realmente es algo muy importante, fue presidente del Consejo Directivo de la NEAS, ¿sí? Y finalmente, algo que le envidio mucho, escribe en el periódico. Yo a veces escribo en el periódico, pero me cuesta mucho trabajo escribir esos artículos. Hay una columna en el periódico Excelsior que se llama Registro Tlaloc, especializado, por supuesto, en temas de acondicionamiento. Bienvenido a su casa y tenemos un gusto de venir. El doctor Felipe Ignacio Arreguín es toda una personalidad en el tema del agua en el país, pero es también miembro del Sistema Nacional de Investigadores, es un investigador. Pocos saben que fue profesor de primaria, entonces por eso cuando él expone, lo hace con tanta claridad, como es el maestro de primaria que nosotros tuvimos, que eran excelentes. ¿Sí? Es maestro y doctor en Ingeniería Hidráulica por la UNAM también, profesor de la Facultad de Ingeniería de la UNAM desde el 76, donde ha ocupado diferentes cargos. Fue subdirector general técnico de la Comisión Nacional del Agua y director general del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Ha sido presidente y director técnico en varias empresas de la iniciativa privada y trabajó en la ONU también. Es autor de más de 240 publicaciones en revistas técnicas nacionales e internacionales y ha impartido más de 200 conferencias en México y otras partes del mundo. Yo voy a decir el receso, la doctora Arreguín, de la frase con la que terminamos nuestra presentación, me dice, y él y yo nuestro trabajo de octubre, donde habla de las inundaciones de la Ciudad de México. Muchas gracias. Sí, sí. Bienvenido a su casa, ingeniero. Gracias. El ingeniero Florentino Ayala es de casa. Bienvenido, ingeniero, usted sabe que aquí siempre es recibido. Es ingeniero civil por la Autónoma de Nuevo León
maestría en hidrología subterránea por la misma universidad. En 1990 laboró en el Departamento de Aguas Subterráneas de la Conagua. A partir del 91 laboró Servicio de Agua y Drenaje de Monterrey. Desde el 2016 y hasta enero del 22 fue director de proyectos, operaciones y saneamiento cuando se jubiló. Por eso le está feliz. Del 2022 a mayo del 24 fue asesor de proyectos operativos del organismo de aguas del Instituto en el Estado de México. A partir de mayo del 22 y hasta la fecha es asesor de la empresa Gaia Capital. Es miembro también de la sección México de la American Water Works Association. Ingeniero, bienvenidos. Bien, este panel va a ser un poco diferente. Es más un conversatorio, es una charla aprovechando toda esta experiencia que tenemos aquí. Previamente nosotros hicimos, circulamos 3 preguntas de fondo que queremos compartir. Quizás si nos apuramos, podríamos liberar un poco de espacio para que la gente se pueda preguntar y capitalizar con esta experiencia que está sentada esta mañana aquí con nosotros. Entonces, esas preguntas son muy puntuales, ellos ya las tienen. Le vamos a dedicar 3 minutos a cada pregunta y luego, ya que hayamos abordado eso, tendremos unos 15 minutos de interacción y luego cerraremos con un espacio más o menos de 1 minuto por cada uno de ellos. Y si a ese esquema que les acabo de mencionar hiciéramos un poco de economía del espacio, entonces podríamos tener espacio para unas 2 o 3 preguntas. Bien, la primera pregunta es: ¿qué tan grave es la situación del envejecimiento de la infraestructura en México? ¿Dónde radican los principales problemas? Algunos de ellos ya los hemos escuchado esta mañana, pero realizando su experiencia, ingeniero Ramón, ¿dónde considera usted que están los principales problemas del envejecimiento de la infraestructura? Bueno, quiero agradecer al TEC de Monterrey, a Aldo, a Ismael la invitación. Les quiero platicar que yo tengo un hijo que vive en Nueva Zelanda. No tiene nada que ver con el lago, pero claro, hay que hablar. Yo tengo un hijo que vive en Nueva Zelanda y Nueva Zelanda está clasificado como uno de los países más progresistas, con mayor seguridad, mayor gobernabilidad, etc. Y le dije, ya tiene como 2 años viviendo allá, y le pregunto: oye Ricky, ¿cuál es la diferencia mayor que tienes de vivir allá a vivir acá? Y lo que me contestó tiene que ver con lo que estamos hablando. Me dice: papá, que en la Ciudad de México no hay una calle sin baches. O sea, el gran problema que tenemos nosotros, y es a lo que yo le voy a decir, la más importante es que para que haya caldo de pollo necesitamos el pollo. Y si hablamos de que queremos darle mantenimiento, rehabilitar infraestructura, etc., el problema es que no hay recursos. O sea, en la medida de que no haya recurso, y yo creo que es algo que deberíamos de poner como algo fundamental en el trabajo, podemos hablar de ausencia de los problemas que hay de la calidad del agua, de la calidad del servicio, podemos hablar de muchas cosas, pero el problema es que si no tenemos el recurso para poder atender y resolver el tema del mantenimiento, de la rehabilitación, de la conservación, estamos perdidos. O sea, la realidad es que les voy a estar dando vueltas al asunto. Yo, conforme más pasa el tiempo, me doy cuenta que lo más importante, y es algo que comentamos en el caso de Guadalajara, es que si tú estás en un organismo que no tiene recursos para dar el mantenimiento, para ir la renovación de la infraestructura, estás participando en un suicidio corto pero seguro a largo plazo. Aquí el gran problema que tenemos es que necesitamos encontrar una solución para que se pueda financiar el mantenimiento de la infraestructura. Nosotros hicimos, Raúl, un estudio que por ahí lo debes tener. Nos ayudó, por cierto, el doctor González Villarreal a hacerlo, donde determinamos que la Ciudad de México requeriría, para resolver todos sus temas y darle sustentabilidad al servicio a largo plazo, estamos hablando de hace como 10 años que hicimos el estudio, requeríamos 250,000 millones. Y entonces se hizo una división, dijimos, ¿en cuánto tiempo lo quieres resolver? ¿En 10 años? En 10 años no se puede resolver el problema de la ciudad. Es demasiado grande el problema para que le puedas tú medicar. Necesitas 25 años. Bueno, entonces, si son 250,000 millones en 25 años, requiere 10,000 millones anuales de inversión. Lo que les quiero destacar es de que de esos datos que sacamos, el 60%
tenía que ver con conservación y mantenimiento de la infraestructura. Es decir, tú tienes una enorme infraestructura, que es el caso de la ciudad, y el caso de Guadalajara, el caso de Monterrey, el caso de Aeromineros, donde requiere mantenimiento. Y después no hay dinero para las obras que sí se ven, que sí se inauguran, imagínate para el mantenimiento. Ya me eché 3 minutos, ya. Bueno, ahorita sí. Creo que el doctor Arregui tiene una filmina para cada pregunta. Sí, es profesor, se nota que es profesor metódico. Siempre recuerdo cuando desayunamos con mi ingeniero Ramón Aguirre en la Ciudad de México. Sí, ¿se escucha esto? Sí. Cuando el ingeniero Aguirre nos hizo favor con esa generosidad, y habrá que decirlo, la generosidad de estar aquí, desayunamos con él una mañana y nos decía, ingeniero, me piden que haga planes, pero no hay dinero, o sea, no está el presupuesto. Y hemos visto varios trabajos suyos en la revista de Ingeniería Civil y en Ancho suyos con ese asunto, que no están los fondos. Entonces, este país tendría que comenzar a imaginarse cómo le vamos a hacer con eso. Doctor, ¿usted tiene una filmina local? Sí. ¿Qué hacemos? Sí. La voy a poner de este lado para poder verla. Primero que nada, muchas gracias por la invitación, Mael, doctor Alemán. A Alemán lo conozco desde chiquito. Allá en el INTA, ¿no? Y de los más nuevos del chiquito está la verdad. No, me da mucho gusto verlos a todos ustedes. Miren, como nos invitaron a platicar aquí el enriquecimiento, y además yo también participo en el comité del agua de la fundación, entonces conozco el proyecto desde hace buen tiempo. Y el proyecto se llama Obsolescencia. Y ahora vamos a hablar de envejecimiento. Y ya por ahí alguien dijo edad. Entonces, crean estos términos, que más lo ha citado es Raúl. Esos términos, por favor, como se van a quedar las láminas aquí con ustedes, cuando me digan ya, ahí le paro y se puede decir aquí las láminas, que se quedan con ustedes. Lo que sucede es que entender realmente qué es el envejecimiento, o qué es la obsolescencia, o qué es la edad, es muy difícil en la infraestructura. Entonces me ocurrió, por eso hay una tabla, comparado con el cuerpo humano. Entonces, si aquí está, vean, dice, desde luego pongo ahí que la obsolescencia es diferente que el envejecimiento y obviamente es diferente que la edad. ¿Cuántos nos estamos aquí? Que incluso somos varios. Pues a lo mejor como que estamos viejos, pues no quisiéramos vernos tan viejos. No ser tan estar tan viejos, ¿no? Esto, no, de verdad, esto es muy, muy importante en la infraestructura. Insisto, Raúl por ahí lo se planteó. Es decir, por ejemplo, el envejecimiento estructural, ¿no? Es muy frecuente que, oigamos, se cayó, se rompió la cadera y se murió, ¿no? Bueno, es que tenemos un problema, la primera columna, exactamente, la primera columna, el envejecimiento estructural, el ser humano, pues vamos perdiendo la densidad ósea. Y obviamente la estructura hidráulica, ¿qué es lo que va pasando? Pues que hay muchas fisuras, corrosión, debilitamiento, carbonización, muchos elementos. Si aquí el estudio, y esto no lo hago como una crítica, sino como una contribución alto, yo creo que tiene que haber una segunda parte de este proyecto, pero no un libro, voy a decir al último que soy por ahí. Sí, miren, por ejemplo, el primero, vamos a hablar de infraestructura. Yo en algún momento localicé que había 100, nada más, 105 presas con riesgo estructural o riesgo hidrológico. 105 presas. Obviamente esto nació que el consultivo técnico había hecho revisiones, ya tenemos ahí esas 105 presas. Desde luego, otra vez, ¿dónde está el dinero? Alcanzó el dinero para que César Ramos, para descanse. Bueno, primero contraté al Instituto de Ingeniería y al INTA, algunas empresas, para que corroboraran, ¿verdad?, que había ese riesgo en las presas. Y después ya a César le tocó, al final pudimos reparar unas 3 o 4. Pero ahí está el riesgo. Ahora, y esto es para Iván y para Ismael. Ustedes están hablando de 210 presas. Realmente, el padrón que hay, y lo pueden ver en la red, son 6.500 presas.
Y aparte es para crear el riesgo que hay, ¿no?, en el país. Y aparte de esas 6.500, hay otras que llegan a un número de 8.000, que incluso algunas las consideran bordos, pero hacen bordos que son, de acuerdo a las definiciones del alcohol, pueden poner como unas presas. Entonces hay muchas presas. Ahora, ¿qué es viejo para una presa? Tenemos presas de 400 años. Y entramos a otro nivel que hay que discutir, que hay que entender. ¿Qué es la vida útil? Ojo, es un término muy difícil en infraestructura de que podamos nosotros definir qué es la vida útil. Una presa que tiene, y está funcionando algunas de 400, 200 años. Entonces, avísenme cuando se acabe y ahí le pago. Entonces, bueno. Bueno, el segundo, ¿no? La reducción de la eficiencia. Y aquí, aprovecho el comercial, en algún momento hay por ahí unos artículos míos de la mecánica de fluidos en el cuerpo humano. Si para todos los que les gusta el agua, nada más vuelvan no newtoniano, el flujo. Y lo hicimos con el aparato circulatorio, búsquenlo, ahí están los artículos. El aparato circulatorio, el aparato respiratorio. ¿Por qué? Porque se parece mucho a la infraestructura otra vez. Pasamos la acumulación de depósito, ¿no? Las placas, las toxinas que traemos aquí, obviamente la infraestructura, pues son, ¿no?, la segmentación, la connotación. Ya por ahí dijo Ramón Aguirre, el sistema de drenaje de Producto de la Ciudad de México. Y por último, yo creo que aquí le dejó la vulnerabilidad a los eventos extremos. Obviamente, a nosotros ya nos pasó el COVID, un evento extremo, y ahorita estamos justamente con el cambio climático. Esta ecuacióncita está en el último artículo que le decía Ismael, se llama ¿Por qué se inunda la Ciudad de México? Y entonces, pues puse ahí todas las ecuaciones que hay para calcular el escurrimiento. Y la más sencilla, la que todos nos enseñan, es esta. El gasto es igual al coeficiente de escurrimiento por la intensidad y por el área. Ahí le eché unos numeritos para la Ciudad de México. Claro, si uno piensa en el área, lo comparé de 1980 con 2025. Si uno compone el área, sale un número tan gigante que lo voy a espantar a todos que lo lean. Entonces, agarré un kilómetro cuadrado, la Ciudad de México. Obviamente, imagínense ustedes el coeficiente de escurrimiento. Si todos lo estamos llenando de asfalto, de acero, o sea, lo que escurría en el 80, créanme, al 2025 se ha subido como del 0.5 al 0.8. Y la otra, y la más grave, prometí que aquí le paraba la tabla, la más grave, señores, ¿en qué se está manifestando el cambio climático? Ya así en la realidad de los números, la intensidad de las lluvias. La intensidad, oigan, la intensidad, si la ven ahí, y la intensidad es el veneno de los sistemas de drenaje. Entonces, si yo ponía un sistema de drenaje que se había hecho diseñado en 1980, bien diseñado, bien operado, bien mantenido, pues no funciona ahora, porque se triplica el gasto por culpa de que nada más de la intensidad. Les suman ustedes esa falsa descubrimiento, en fin, no quiero comerme el tiempo, hagan estas reflexiones y comparen su cuerpo humano. Las frases estas de joven viejo, o viejo joven, muchos viejos jóvenes, ¿no? Pero también, a ver, chavorruco no la usa. Ahí la veo. Muy bien, doctor, pues ya usó parte del tiempo de su pregunta 2, entonces... Muy bien. No, en realidad tiene toda la razón. Este estudio tiene poco más de un año y la verdad es que a Aldo y a mí, el equipo de trabajo, nos ha costado sábados, domingos, noches, días festivos, tiempo de familia. Yo tengo un niño pequeño y el compromiso es que lo tengo que llevar al parque de las tardes. Es un niño que tiene 7 años, resuelve ecuaciones con incógnita. Luego dijo, ¿qué número le pones al 5 para que te dé 10? 5, papi. Hace planas y planas con números, pero hay compromisos con él. Entonces, obviamente nosotros sabemos de todas estas perezas que hay, agarramos las 210 porque eso logramos los resultados. Por eso sabemos de lo que estamos comentando. Por eso, esas 210 tienen la mayor parte del almacenamiento del país.
Y aún así, a Aldo, con todo su doctorado en biología, le costó trabajo entrar al portal de Conagua, porque en función de qué portal entra de Conagua, así extrae el dato. Tiene un código distinto, una empresa según cada portal. Entonces tenemos trabajo que avanzar también en homologar los sistemas de información, pero tiene absolutamente toda la razón. Lo vamos a invitar después, cuando hagamos el informe final y nos hemos entregado, para que nos dé una conferencia magistral. Estamos aprovechando aquí todo este servicio. Lo que quiero prometido, pedir una pregunta, por favor, más que va a tener menos tiempo. La cosa, con la experiencia que tiene usted en Monterrey, ¿dónde cree usted que está el principal problema en relación con el envejecimiento de obsolescencia, entendiendo la diferencia que nos da el doctor Arreguín, que tiene toda la razón, son términos complejos, nosotros entendemos eso, desde su perspectiva, ¿cuál sería su posición? Sí, gracias doctor y un gusto estar en esta gran institución. Primeramente, cuando escuchamos la palabra envejecimiento, seguramente todos lo relacionamos con la edad. Y pues la edad, en todos los aspectos de la vida, es muy relevante. Mas, sin embargo, no es lo único que interviene para este fenómeno, ¿no? Entonces, podemos poner, por ejemplo, en lo personal he visto tuberías con 100 años de edad, o que fueron instaladas, y tenemos datos y dónde está, incluso una tubería a flor de tierra, la espiga campana, más el pavimento, más de 105 años y funciona perfectamente. Y tenemos otras tuberías que tienen 5 o 10 años y hay que rehabilitarlas. Entonces, sí es relevante la edad, pero no es el solo aspecto lo que contribuye al envejecimiento, como bien se ha mencionado aquí. Entonces, yo ampliaría el término envejecimiento a vida útil, pero también pues, es una descripción que incluye muchos factores. Sí, ingeniero, si regresamos a la pregunta, en términos de cuál considera usted el principal problema sobre esta temática en el caso de Monterrey, que es el Mire, como le digo, es la conjunción de varios aspectos. Yo lo definiría en un inicio desde el diseño del proyecto. ¿Sí? Muchas veces los proyectos que ejecutamos no están llevados o ejecutados acorde a la normatividad vigente. Una vez que ya tenemos el proyecto, el procedimiento de construcción también deja mucho que desear. Hay un acueducto por aquí cercano de 84 pulgadas, donde teníamos tuberías de 40, 60 y 80 metros columna de agua de trabajo, y los instalaron conforme fueron llegando, no respetando la presión de trabajo. El resultado que es una falla frecuente, ¿no? Luego también tenemos la calidad de los equipos y materiales instalados. También muchas veces se ha mencionado mucho la falta de recursos. No hay recursos, entonces queremos bueno, bonito y barato, con las consecuencias que eso puede traer. Y otro aspecto muy relevante, pues es la operación y el mantenimiento, ¿sí? La operación tenemos que hacerlo de forma a como están establecidos los procedimientos, y el mantenimiento, pues tenemos que llevarlo a cabo conforme se va requiriendo. Entonces, es la conjunción de todos estos elementos lo que nos lleva a un envejecimiento. Muy bien, muchas gracias. Sabe que cuando comenta este asunto del diseño inicial de los proyectos planteados en la literatura, lo que encontramos, y en clase con estudiantes, pues del libro de texto y en eso, el Banco Mundial tiene una publicación que se llama la conferencia ABCDE, encontraron un acrónimo fabuloso, es Annual Bank Conference on Development Economics, y así lo pusieron, ABCD Conference. Entonces hay un trabajo de 1994 exclusivo sobre la infraestructura, y el énfasis que está poniendo es justamente en eso, el diseño inicial, que significa hacer las cosas bien desde un principio. Entonces, cuando un proyecto encontró que le faltaron recursos y que estaba a mitad del camino, es que hubo problemas con su diseño inicial del proyecto. Deja terminar, ingeniero, con lo que usted termina ese asunto de mantenimiento. Hemos visto aquí que es muy importante. Entonces, la pregunta 2, ingeniero Ramón Aguirre, ¿tenemos registros de eso? ¿Se registra en alguna parte de nuestra experiencia en Sarmex? ¿Tenemos registros, información del mantenimiento que le damos a la infraestructura? Pues la realidad es que sí se tienen los registros. Yo creo que nos falta, por lo menos en el sistema de aguas en México, que yo estuve, muchísimo más información, porque bueno, es una red demasiado grande.
Yo si ahorita regresara cuando entré y supiera que me quedaban 12 años enfrente a cargo del organismo, me hubiera metido mucho, por ejemplo, al tema de catastro. Es que tú dices, oye, el catastro de redes, ¿cuánto te vas a tardar? Estás hablando de 13.000 kilómetros de tuberías de agua, 12.000 kilómetros de tuberías de drenaje. Diría, pues no sé, pero lo que nos tardemos es empezar ahorita. O sea, el mejor momento de empezar es ahorita. Sí necesitamos tener muchísimo más información que nos permita diagnosticar cómo se da la situación. Lo voy a platicar rápidamente. Hace unos días tuve un desayuno con uno de los excompañeros, el que tiene a su cargo el sistema comercial, y no sé por qué salió el tema, y le dije, tú, no sé si te acuerdas cómo hacíamos nosotros los presupuestos de la ciudad. Y dice, sí, ¿cómo no voy a acordar? Si yo siempre me recordaba. Le digo, pues sentaba yo a las gentes del sistema, los operadores, y a la gente de proyectos. Y entonces tú tienes dos componentes que atender. Uno, tengo gente que no tiene servicio y que tengo que ver cómo le resuelvo su problema. Y tengo gente que tiene servicio, pero que depende de que esta instalación funcione. Porque lo canijo es agarrar y hacer una obra a cambio de no dar mantenimiento acá. Entonces tenés que buscar equilibrar esos dos componentes. Y por supuesto que el tema de información para la toma de decisiones es fundamental. Saber cuánto tiempo tienen unas bombas sin que se hayan cambiado, cuánto tenemos de antigüedad en las tuberías, cómo están funcionando las tuberías, los diagnósticos que se hacen. Ahí hay un tema que ahorita brevemente lo comentaron, es el tema de la operación. Porque el gran enemigo de las redes de agua es el aire. Una tubería que está sujeta a, le entra presión, le quitas el agua porque haces el tandeo y le vas a meter presión. Es como una liga que yo agarro, la estiro. ¿Cuánto tiempo puede estar estirada? Pues meses, años. Pero si yo agarro la liga, la estiro y la rompo, se rompe. Entonces una tubería, el gran enemigo, y por eso tenemos tuberías que pueden estar en pésimas condiciones a pesar de que sean nuevas, o podemos tener tuberías que tienen muchos años, pero su operación ha sido razonablemente uniforme en cuanto al tema de las presiones internas. Entonces, tiene aristas muy grandes, no quisiera abundar mucho más, pero obviamente para la toma de decisiones del mantenimiento, el poco recurso que se tengan, destinarlo a las prioridades de mantenimiento de infraestructura, pues es fundamental. Si de por sí el dinero que tenemos es muy poquito comparado con todas las necesidades, lo menos que deberíamos de hacer es buscar que se invierta donde pueda dar un mejor resultado. Doctora Reguín, sobre la misma pregunta, ¿qué nos puede compartir usted con la amplísima experiencia que tiene sobre estos registros de mantenimiento de la infraestructura? ¿Dónde están los datos? ¿Qué tanto sabemos de eso? ¿Qué no sabemos de eso? Sí, bueno, no vamos a ver en este caso, voy a pedir que solamente para la última pregunta me dejen proyectar las láminas de esa comparación del cuerpo humano con la infraestructura. Realmente sí existen registros. El problema es que no están ordenados, o el problema es que muchas veces las autoridades los escondemos, ¿verdad? Si no nos gusta compartir lo que no funciona bien. Y en los artículos nos encanta y nos lucimos, ¿verdad? Y esto, pero pocas veces compartimos esos errores. Pero sí existen, o sea, a lo mejor, no sé, el 50% de los casos existe esa información. Entonces yo creo que tenemos que atender a ellas. A mí lo que me preocupa, rápido, aquí el primer tema, hablando de mal diseño, yo lo comparaba con una mala alimentación materna y mala atención médica. Miren, me preocupa mucho que estamos diseñando, y desde ahí empiezan los problemas, sin proyecto. Acabamos de terminar el Congreso del Colegio de Ingenieros Civiles de México la semana pasada, y un secretario, no voy a decir su nombre, un secretario justificando que ya no hace falta hacer proyectos. Seguro, yo esto lo he escuchado hace mucho tiempo, y siempre he dicho, bueno, a los alumnos ya no hay que enseñarles a enseñar, hay que enseñarles a hacer levantamientos, y eso es lo que hay que registrar. Esto lo digo con mucha preocupación, y por eso quise tomar ese tiempo para platicar con ustedes. Yo soy presidente del FEPI. El FEPI es un fideicomiso de estudios y proyectos de ingeniería que creó, imagínense nada más, Carlos Slim,
hace 16 años. Carlos Slim le dijo al gobierno, oye, mira, yo voy a convocar a la ICA y a muchas empresas más, vamos a poner esta cantidad de dinero y tu gobierno, a través de Fonadim, de Banobras, vas a poner la otra mitad. Nos vamos a suponer que ese es el 51%, ¿verdad? Privado, para que siendo fideicomiso, que sea muy operativo, muy fácil. Y bueno, funcionó, ¿no? Ya no era que quitaron todos los fideicomisos a nosotros, no, así no. Así no nos mataron, ¿no? Entonces, existe el fideicomiso. Pero ¿cuál es la tragedia? Yo tengo ahorita 186 millones y nadie pide dinero para hacer proyectos. Entonces el fideicomiso para lo que sirve es, si alguien quiere hacer un estudio, que alguien quiere hacer un proyecto de una dependencia quiere hacerlo, el problema con el gobierno, ya lo dijeron por aquí algunos, lo comentábamos hace rato, el presupuesto llega por ahí de julio, agosto, si bien nos va, si no es que en noviembre, ¿no? Allá llega el presupuesto. Este dinero es oportuno, o sea, lo que tiene es la oportunidad del dinero. O sea, si ustedes lo piden en enero, se da el dinero. Yo no cobro un centavo, yo tengo 16 años sin cobrar, no cobrando, no se cobra. Este es ese fideicomiso que crearon. Es para las empresas mexicanas, ¿verdad? Y se les da ese apoyo. Al final de la última lámina de la presentación, voy a poner una imagen para tomar nosotros. Aquí la dejo. Muy bien, muchas gracias. Ingeniero Florentino, en sus años de experiencia que usted ha tenido en la reunión con Monterrey, sobre ahí me pregunta, ¿qué nos puede compartir sobre el registro de mantenimiento? Y aparte del tema de las responsabilidades, ¿quién da mantenimiento a las presas, a cuchillas, quién da ese mantenimiento? Bueno, las tuberías, la primaria y secundaria, ¿tenemos registro de eso nosotros? Sí, primeramente yo definiría mantenimiento como la acción que nos va a permitir alargar o acortar la vida útil. ¿Sí? Ahí radica la importancia de la duración que vamos a tener en infraestructura hidráulica. Todos decimos y todos sabemos que el mantenimiento preventivo me va a evitar el mantenimiento correctivo, pero lo traemos ahí como eslogan nada más. La realidad es que muy pocas veces lo usamos y se planea poco. Incluso cuando se planea, no seguimos esa planeación. Entonces, ¿en qué consiste la planeación? Pues primeramente se ha dicho aquí que contemos con la información suficiente para la toma de decisiones. ¿Se tiene o no se tiene registros? Como bien dice el ingeniero, regularmente de un técnico de nivel medio por arriba, sí sabe lo que está pasando. En Agua y Drenaje Monterrey se tienen todos sus proyectos certificados del año 2005. Entonces, eso permite llevar unos registros, los cuales se tienen registrados por si es la tubería, la edad de instalación, incidencia en fugas, se tienen mapas de calor, como lo mostraron ahorita, donde me va diciendo dónde me duele. Eso le va a permitir, si mis recursos son limitados, pues voy a poder dar tiros de certeza y hacer esa rehabilitación donde más estoy teniendo problemas. Pero, pues ese no es el común denominador de México. La verdad, basta con que visitemos un tanque de almacenamiento, basta con que veamos una planta potabilizadora y no se diga una planta de tratamiento. La verdad, parece que es Halloween siempre por ahí, ¿no? Entonces, usted decía, doctor, bueno, ¿quién es el encargado de dar el mantenimiento? Pues los responsables que están ahí. Entonces, acusando a que no hay recursos, no hacemos esas actividades. Pero una cosa es tener recursos, pero otra cosa es tener el conocimiento, la capacidad, pero sobre todo las ganas de hacer las cosas. Entonces, está bien, vamos a sustituir la falta de recursos por esfuerzo, por dedicación, y creo que sí podemos cambiar en mucho eso. Muchas gracias, ingeniero. ¿Sabe que me quedé con esta inquietud, doctor Arguín, cuando usted habla de que en este fideicomiso hay fondos y no hay proyectos? Es eso, ¿no? Hay recursos en ese fideicomiso. Y cuando estaba el Fonallín tenía, pues sí tenía fondos, pero no había muchos proyectos. Entonces, como que es la paradoja, ¿no?
En el 2010, el TEC de Monterrey le hizo un estudio, hicimos un estudio de Escuela de Gobierno, a la Oficina de la Presidencia y a la Comisión Nacional del Agua, y habiendo tanto dinero, no había proyectos. No hay proyectos, y quizás el drama que usted está comentando, doctor Arguín, es que se haga obra sin estudios y sin proyectos. La última pregunta, esa quizás, ya sabemos que el doctor Arguín va a usar una laminita. Esta probablemente sea una pregunta corta, pero muy profunda para contestar, pero les pediría igual con la disciplina que han abordado. ¿A qué le tiene que apostar México? ¿Cuál es lo prioritario sobre este tema central? ¿A qué México le tiene que prestar atención? Bueno, yo les comentaba la anécdota del comentario de mi hijo sobre los baches de la ciudad, porque en alguna parte oí que la diferencia entre el primer mundo y el tercer mundo es el mantenimiento. Y a lo que tenemos que apostarle es a dar prioridad a este renglón. Nosotros estamos en un sector muy difícil porque son obras que no se ven. Y si hacer obras nuevas donde se inaugura esta colonia, este servicio, etcétera, no luce, no es el preferido, pues darle mantenimiento a la infraestructura hidráulica menos. Entonces, yo realmente estoy convencido de que necesitamos trabajar mucho en generar conciencia sobre esa necesidad. Estamos invirtiendo muy poco en mantenimiento. El ejemplo les doy del caso que tengo del sistema de aguas. Nosotros teníamos un presupuesto en ese entonces de unos 3,000 millones de pesos. Para darle mantenimiento a la infraestructura se requerían mínimo 4,000 millones. Y estamos hablando de darle mantenimiento a la infraestructura. Ahora, ¿qué sucede? Año con año, en la medida de que no estás invirtiendo lo necesario, se te va acumulando el problema. Les doy rápidamente un dato. El último sexenio donde se invirtió en serio en agua fue en el sexenio de José López Portillo, el 1.2% del PIB. Después vino de la Madrid y fue la crisis que ya sabemos que se presentó, las devaluaciones, ese porcentaje bajó al 45%, siguió cayendo, con Calderón subió como al 36%, con Peña bajó como al 30%, el sexenio pasado estuvo abajo de como por el 25%, y el dato que tenemos de cuánto hay que invertir en la nueva hidráulica, en agua, es del orden de un 0.7% del PIB, que nos llevaría unos 200,000 millones de pesos anuales. Pero en la medida de que pasan los años y pasan los sexenios y no estamos invirtiendo, nada más estamos comprando un problema mayor, un problema que desafortunadamente nuestra generación le va a dejar a las siguientes generaciones. Entonces, como me decía un amigo, oye, pero yo hice lo que pude. Pues sí, maestro, pues estamos hablando de que mi generación está dejando el país destrozado. Y el tema del agua, en la medida que no estamos dando el mantenimiento que se requiere, estamos comprando un suicidio colectivo a mediano plazo. Perdón por las buenas noticias. ¿Es una buena noticia, doctor? Son buenas, si ponemos la penúltima lámina. Bueno, miren, la penúltima lámina se refiere a los problemas generales que ya los tratamos aquí. Y la última está muy dirigida, doctores, a lo que yo creo que se pudiera hacer como continuación del proyecto. Es decir, ¿cuáles son las prioridades nacionales? Son tantas que no sabe uno por dónde empezar. Obviamente lo dijimos aquí, la reducción de las fugas, nuevas fuentes, la modernización del bombeo, de las tres ciudades. Pero una cosa que no hemos hablado aquí es la gestión de las cuencas. De ahí están las fuentes de agua, ¿no? Entonces tenemos que hacer una revisión, cómo vamos a gestionar las cuencas que tenemos, ¿verdad? Hablamos alegremente, no, vamos a traer el agua. Sí, ¿a quién se va a dejar que le quiten el agua? Al menos en la Ciudad de México nos quieren quitar la Macusac, pero bueno, van a parar ahí, no se llevan una gota, hasta que no usen bien el agua, ¿no? Y ahí sí, terminando la usen. Obviamente la adaptación al cambio climático urge. Toda nuestra normatividad, vamos aquí, que estaba en el ejemplo del ser humano y la infraestructura, todos los proyectos que ahorita se diseñen con la normatividad actual no van a ser viejos, pues. Van a ser viejos. ¿Por qué? Por el cambio climático. Y en el mundo lo están haciendo. Yo hice una tesis, dirigí una tesis con calculando el escurrimiento
en la presa de Rejón, aquí en Chihuahua, como conoce bien Doroteo. Y metiendo el cambio climático, se triplica el gasto que va a ingresar. Obviamente, ¿qué hay que hacer ahorita? Pues revisar ese vertedor, hacer las obras que hay que hacer, pero igual los sistemas de drenaje, porque no van a funcionar si seguimos haciéndolo así. Obviamente estoy hablando ahí de las curvas IDF, etcétera, etcétera, pero bueno. Hoy la rehabilitación, que ya se dijo, de la infraestructura envejecida, no hemos hablado del campo. Realmente la eficiencia, se dijo por ahí que se pierde casi la misma cantidad que en los sistemas urbanos. Pero tenemos que buscar cómo tecnificamos al campo, ¿no? Cómo buscamos los cultivos adecuados. El saneamiento, reuso, ya se habló. Y obviamente la gestión de inundaciones. Sí, aquí qué bien hablamos, porque así se pidió que hablaran de las ciudades. Pero lo que acaba de pasar ahorita en toda esta zona de Veracruz, en particular Costa Rica, Hidalgo, Puebla, Querétaro, es un fenómeno regional. Y son problemas regionales causados ¿por qué? Por cambio climático, por la intensidad. Si ustedes ven al final, el volumen que llueve suman casi lo mismo. Ya ha llovido siempre. Ese no es el problema es que es más intenso. Entonces tenemos que meternos a revisar eso, insisto, para acabar diseñando la infraestructura. Y la última que quisiera hacer algunos comentarios, doctores, la última, por favor. Esta. Miren, yo creo que lo que hace, esto está muy ligado al proyecto que están realizando, ¿no? Yo creo que en la parte de gobernanza y regulación tenemos que hacer una reforma del sistema de aguas, es decir, hacer un sistema, ya lo citaron, que sí checaron ahí la bibliografía, ¿verdad? Una agencia reguladora técnica. Es decir, nos estamos peleando ahorita y todos andamos, Ramón y yo, en todos lados. Ramón acaba de escribir un artículo muy bueno, se los recomiendo la última vez, sobre las dos leyes, bueno, la ley nueva, la ley general y la adaptación de las leyes nacionales. Más allá de eso, pues tenemos que copiar algunos ejemplos. Y yo creo que este proyecto, doctores, puede sembrar, ¿verdad? Ese es el inicio para que se haga el planteamiento de esa agencia reguladora técnica, insisto. Y eso creo que es más vendible. Yo creo que Eugenio ya y la otra que está muy relacionada con esta, y esta es clavadísima. O sea, no piensen en hacer un segundo libro. Hay que ver cómo planteamos el Registro Nacional de Infraestructura. Ya está ahí la semilla. Ya está la semilla. Yo creo que muchos podríamos buscar cómo apoyarlo. Necesitamos tener ese Registro Nacional de Infraestructura. Yo los felicito y creo que por aquí, Aldo, doctor, por aquí podrían sembrarlo y buscar el financiamiento para cuando terminen este proyecto. Yo la dejo aquí, como dije, bueno, ahí está el FEPIX, les va a quedar con ustedes la información. Si alguien quiere que se les apoye, no cuesta nada, bueno, el dinero nada más del proyecto. Pero ahí está cómo pueden utilizar estos recursos que ya existen. Gracias, si uno le busca, lo dijo Ismael, ¿verdad? Con el Fonadim también hay dinero. Aquí el FEPI, que es para el Fonadim, tenemos dinero. Hay que hacer proyectos. Profesores del TEC, niños del TEC, hay que hacer proyectos. Si no, las obras no van a funcionar. Yo quiero ver los ferrocarriles, igual tiene proyectos. Bueno, ahí lo dejo. Ahorita regreso con algo que comentó el doctor Arquín, que le agradecemos enormemente. Eso que decía yo, pero nosotros vamos a hacer Ingeniero Florentino, hay una pregunta de su experiencia en de viaje y lo que ha trabajado en el sector. ¿A qué ejemplo debemos apostar? Primeramente, debemos hacer de origen las cosas bien. Necesitamos diseñar, construir, operar y darle mantenimiento respectivo conforme a estándares, conforme a procedimientos. Debemos saber qué es lo que estamos haciendo, ¿sí? Con un fundamento técnico, porque ese es el otro tema. Nos llenamos los organismos de gente de mí mismo y a la hora de una verdadera problemática
pues no sabemos por dónde están. Entonces, primero, hacer las cosas bien. El segundo, llevar registros de todo lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque la estadística, la base de datos, es lo que nos va generando historia. Y es lo que me va permitiendo ir creando el comportamiento de cada uno de mis elementos. Debo tener monitoreado en tiempo real los parámetros relevantes, caudales, presiones, horas de trabajo, eficiencia de los equipos. Eso me va a permitir, a la hora de llevar a cabo cualquier trabajo, tener una toma de decisiones certera. El tercero, doctor, el tercero es hacer uso de la tecnología. Afortunadamente, lo que es el sistema de agua tampoco está exento de los grandes avances tecnológicos. Entonces, ya vimos ahorita el programa de modulación de presiones. En lo personal, con 91 macrosectores recuperamos 1.250 litros por segundo, que no es cantidad poca, ¿no? Entonces, otro punto relevante, ya lo vimos en Guadalajara, en Monterrey, en la Ciudad de México, la mayoría de la infraestructura con obsolescencia están en los cascos de la ciudad, pero ¿cómo canijos entro a Reforma? ¿Cómo canijos entro a Constitución o a una ciudad importante de Guadalajara? Es prácticamente imposible. Hay metodologías con métodos no intrusivos que puedo hacer esto eficiente. Entonces, la tecnología tenemos que hacer uso de ella. Traigo un listado Ya vamos a cerrar, ingeniero, y como de 15 para una- años. De acuerdo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Me apena mucho el tener que ir pues, con esta carrera, con los tiempos, y eso les agradezco mucho la disciplina para respetar eso. Paisano Erika, tenemos espacio para un par de preguntas. ¿Alguna pregunta? ¿No? Sí, Raúl, solo les pediré de favor una pregunta muy puntiva, muy breve, que amerite también una respuesta muy breve. Por favor, gracias. Sí. Gracias, Mel. Este funciona. Gracias, felicidades por el panel, muy rápido, extraordinario la inteligencia, el talento que hay aquí. Dos preguntas rapidísimas que están ligadas. Si el tema que hemos venido viendo, y vamos a ver ahorita con la experiencia de otros países, sin duda es el tema del recurso. Dicen que el dinero no lo es todo, pero calma los nervios. ¿Cómo ven ustedes de alguna manera el tema, que tiene una dualidad, de la ponderación del valor económico del agua, que en nuestro país tristemente no se valora por el bajo costo, con el tema desde nuestro punto de vista de los subsidios perversos, que son incentivos perversos desde su punto de vista? Lo comentaba hace rato con Rodrigo, el tema que no se ha incrementado, que la gente no valora el agua, que el costo es mucho más alto de extracción que lo que está facturado. Es un primer tema que creo que es muy importante, primero por cultura y por ingresos, porque gran cantidad de organismos operadores, quizás los tres que están aquí no es el caso, pero los cientos que existen demás están quebrados, ¿no? Y la segunda, ¿cuál es su opinión ante la ausencia de recursos fiscales a la obra de esta administración, o este año y el próximo año, la participación del sector privado a través de APPs que hemos visto que son rentables, como el tema de la planta de Otorrino? Muy bien. Muy bien, son macro preguntas. Les pediría, así como un editorial, una respuesta muy puntual, muy ejecutiva de lo que piensan de estas preguntas. Sí, ahorita un comentario. Ahorita se está reformando la ley de aguas nacionales, donde el agua pues, prácticamente se manejaba como una mercancía, era de tu propiedad, el título, lo podías vender, etc. Claro, se empezó a pervertir ese asunto, se hizo un mercado del agua, un negocio, corrupción, sobrecomercialización. Pero estamos pasando al otro extremo, que es pues, que el agua, como es un derecho, pues no vale. Incluso yo he comentado, y por ahí lo he escrito, de que debemos tener claro que el derecho humano al agua no es gratuito. El agua tiene que ser asequible, que la gente lo pueda pagar. Y ese de que lo pueda pagar, tenerse en el terreno, bueno, ¿cuánto se pueda pagar? Bueno, la norma internacionalmente aceptada es el 3% de los ingresos familiares se pueden ir al agua sin afectarte tu economía. El 3% es un día de trabajo al año, un salario mínimo al año. Yo les aseguro que pocos organismos tienen como cuota de arranque eso.
porque eso es cuidando el agua, obviamente. Entonces, tenemos que tener claro que el servicio, bueno, ni siquiera el agua es gratis porque te la cobra con agua te cobra derechos por traer el agua, o sea, ni siquiera el agua es gratis. Pues, al único que no le cobra es a la agricultura, pero vamos a decir a los obreros operadores, a las industrias, el sacar el agua del subsuelo, tomarla de un río, representa un costo. Bueno, necesitamos tener claro que sí tiene un valor económico el agua, que necesitamos hacerlo asequible, pero que la gente lo tiene que cuidar, y el mejor cuidador del agua en una casa es tener un micromedidor y tarifas, donde si el agua empieza a desperdiciarla, tienes fugas en casa, las tarifas se te van al cielo. Entonces, sí, ahí hay un tema importante de no exagerar y tener claro que el agua sí tiene un valor económico y hay que reconocerlo. Bueno, y el comentario de la parte económica. Yo creo que definitivamente hay varios factores que están en la tabla. Me quiero referir solamente a uno, ¿no? Las APPs. Yo creo que las APPs, igual como estaba comentando Ramón, estoy pensando en la idea, Ramón, de los extremos a los que se ha ido la forma que se ha manejado la ley de aguas nacionales actualmente en materia de las concesiones, igual ha pasado con las concesiones, con la participación de la iniciativa privada. No crean que todo está mal de un solo lado, no todo está mal del pueblo, también ha habido casos de abusos. Entonces, necesitamos, ¿verdad?, sentarnos, pero necesitamos sentarnos, les platico esto porque en el colegio no es tan duro, friegue con la participación de la iniciativa privada, pero de entrada, mis compañeros de las empresas, son unos brutos los que están en el gobierno queriendo hacer esta nueva ley, ¿no?, que ya prácticamente está aprobada, y desde el otro lado dicen, no, es que son una bola de corruptos, abusivos, ¿verdad? Yo creo que tenemos que romper eso, y tenemos que buscar un esquema que, insisto, no es el único, pero es muy, muy importante, un sistema justo, y el problema, con una buena seguridad jurídica, que hay otro problema muy grande, pero tenemos que buscar cómo garantizamos una buena participación de la sociedad privada, justa. Sí. Una pregunta de Rubén. Sí, simplemente, ¿qué es mucho, qué es poco? Pues es relativo, pero para poner sobre la mesa, en promedio en México el metro cúbico se cobra 20 pesos, ¿no? Y siempre vamos que Estados Unidos, que Europa, en Dinamarca, por decir, el precio lo tienen a 5 euros y está indexado a la inflación, pero además al salario del maestro. Entonces, conforme vaya aumentando el salario del maestro, automáticamente, y todos lo saben, entonces, un buen ingreso, un buen recurso te permite hacer lo que decimos, de origen las cosas bien. Eso nos falta. Y por otro lado, en cuanto a la APP, estuvimos hace un tiempo en un congreso de Smart Cities. Se presentaron empresas públicas y también empresas privadas. Y la conclusión de ese seminario fue que independientemente si seas público o seas privado, cuando las cosas se hacen bien, todo resulta, ¿no? Entonces, no tiene mucho que ver que seas privado o que seas público. Hay que acostumbrarnos a hacer las cosas bien. Muchas gracias. Eugenio, sabemos que nos quedó pendiente esta ciudad de Saltillo. Agua de Saltillo, hubiéramos querido poner agua de Saltillo también en esta muestra de ciudades, pero la verdad es que no nos da la vida para eso ahorita, Eugenio, pero quizás en una segunda fase. Y yo quería decir, doctora Reguín. 6 meses. Ahora vamos a renegociar eso en otros términos. Y lo que el doctor Reguín dice, sí, estamos pensando, con Eugenio, doctor, una segunda fase de trabajo. Usted ya vio cómo está, y afortunadamente no me puedo acompañar a la sesión anterior, donde lo presentamos de la Fundación del Pueblo Directivo, pero estamos pensando seguramente en una segunda fase, Eugenio, y pues ya el doctor Reguín te está torciendo la mano para que no digas sí, pero la Fundación va a financiar, ¿verdad? Ya hay un punto. Y claro, algo que no mencionamos cuando hablamos de INEGI, INEGI está muy interesado en ver qué métricas pueden usar a raíz de este trabajo. El censo tiene algunos problemas porque cuando uno ve el censo, cobertura de agua, dice 96%, pero eso está representando la conexión a una tubería, en realidad no es disponibilidad. Y cuando uno ve la encuesta de ingreso-gasto de los hogares, esa encuesta uno la usa más en economía, en el ámbito de ingeniería casi no se conoce, y tampoco no se conoce mucho en el ámbito de ingeniería una encuesta que tiene INEGI, que se llama la encuesta de calidad gubernamental, donde da datos de cómo se percibe el servicio.
Entonces, nos plantearon la opción de hacer una segunda reunión con INEGI para ver cómo este estudio puede derivar en alguna métrica que nos pueda usar. Entonces, estamos trabajando en eso. Le va a tocar ya algo, yo creo que yo fui el semestre que viene, entonces algo me va a tocar continuar con eso. Aldo, haré una pregunta adicional, lo cortamos de aquí. Erika, usted la jefa del INE. Ya cortamos aquí. Muchas gracias a nuestros panelistas. La verdad es que es una experiencia fantástica aquí. La generosidad con la que vinieron a compartir ese conocimiento no tiene precio. Yo he venido de ingeniería y de economía. El mercado no tiene todavía, afortunadamente, un precio para evaluar esta generosidad. Entonces, muchísimas gracias por eso. Y también muchas gracias a esta audiencia, porque el sentido de hacer esta reunión es para esta audiencia. Sí, sin audiencia no hay tanto valor con eso, ¿de acuerdo? Entonces ha sido una audiencia heroica. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí. Vamos a tener después un pequeño receso y luego... Gracias. Gracias. Se me vayan todavía, no se me vayan.